Bienvenidos a la tercera semana de nuestra serie que hemos llamado Gran Valentía. Estamos viendo cómo cafeinar nuestra fe, cómo tener una fe más valientemente audaz. Empezamos hace un par de semanas haciendo esta pregunta: ¿para qué crees en Dios? Si nos estás visitando o participando por primera vez en esta serie y escuchas la pregunta, ¿para qué crees en Dios? Lo que queremos decir es, ¿qué es lo que crees que Dios puede hacer en tu vida que se sentiría casi como un milagro? ¿Qué es ese algo en tu vida que si sucede, tú sabes que la mano de Dios estaba sobre eso? Que es una intervención divina. Si has estado escuchando durante las últimas semanas, espero que tengas una respuesta a esa pregunta. Espero que si estuvieras caminando por la calle y alguien te detuviera y te dijera, ¿para qué crees en Dios? Sé que esto pasa a veces. Pero si te llegara a suceder, ¿tendrías una respuesta preparada? ¿Dirías, le estoy creyendo a Dios para esto o le creo a Dios para eso? Si aún no tienes una respuesta a esa pregunta, solo te quiero decir que te despiertes. Vamos, encuentra una respuesta a esa pregunta. ¿Para qué crees en Dios? ¿Qué crees que Dios hace con tu primera y única vida? Porque una fe valientemente audaz cree que Dios actúa en formas valientemente audaces. Dijimos que hay 3 elementos en una fe valientemente audaz: visión, oración y acción. La semana pasada ahondamos en la visión. La visión es una imagen en nuestra mente de lo que podría y debería ser, pero aún no existe. Es una imagen en nuestra mente de un futuro deseado. Para ayudarnos con la visión la semana pasada, miramos este pasaje de Ezequiel, en el capítulo 37. En este pasaje, Ezequiel nos dice que Dios lo llevó afuera al valle de los huesos secos. Dios lo tiene mirando fijamente a estos huesos muertos, secos. Nosotros tenemos huesos secos, muertos en nuestra vida, y Dios a veces nos pondrá a observarlos fijamente, porque son un terreno fértil para tener visión. Puede haber huesos secos, muertos en tu vida personal. Podrían ser tus finanzas. Podría ser tu matrimonio, podrían ser tus calificaciones, podría ser tu carrera. Tal vez Dios te esté guiando a ver algunos huesos muertos secos afuera en el mundo. Tal vez hay un problema dentro de tu empresa o en tu profesión. Las cosas no son como podrían y deberían ser y Dios quiere que hagas la diferencia. Tal vez sea la ciudad. Ves la pobreza en la ciudad, especialmente la pobreza en las relaciones, y deseas hacer algo al respecto. Piensa en Haití o Nigeria o en un país extranjero y ves los huesos muertos secos de allá y quieres hacer la diferencia en otra área del mundo. Los huesos muertos secos son terreno fértil para la visión. Dijimos que tenemos que poner carne sobre esa visión. Tenemos que hablar vida a esa visión al tener cosas muy específicas que queremos que Dios haga. Hoy vamos a mirar el elemento de la oración. Cuando se trata de la oración, hay una gran cantidad de definiciones acerca de la oración. Es solo un reconocimiento de que Dios está presente con nosotros todo el tiempo. Con frecuencia llamamos orar el hablar con Dios. En la escuela católica recuerdo que me enseñaron el acrónimo ACTS, A-C-T-S. A por adoración. Al hablar con Dios deseas adorarlo y decirle cuán grande es Él y alabarlo. C representaba contrición. La oración debe tener tiempos de contrición cuando sentimos haberle ofendido y expresamos nuestro dolor a Dios por las cosas que hemos hecho mal, pidiendo su misericordia. La T por Thanksgiving es decir acción de gracias. Agradecimiento a Dios, expresando nuestra gratitud por los buenos regalos que ha traído a nuestra vida. S representa súplica. Súplica es cuando le pedimos ayuda a Dios.
Esta es la clase de oración de la que estamos hablando hoy. Súplica, pidiendo a Dios que nos dé los recursos y las cosas que necesitamos que no podemos tener por nuestra propia cuenta, para llegar a la visión dada por Dios. Ahora, cuando se trata de la oración y la súplica, a veces escucho rechazos o actitudes del corazón que realmente traicionan la forma en la que debemos orar. Por ejemplo, a menudo pensamos en la oración como algo pasivo o un acto que es como último recurso. Oyes a la gente decir, bueno, pues lo único que podemos hacer es orar. Lo único que podemos hacer es orar. Todo lo que podemos hacer es pedir al Maestro soberano del universo por su ayuda. Eso parece ser algo muy grande. Lo único que podemos hacer es pedir a Dios, quien creó todo el universo de la nada. Todo lo que podemos hacer es pedir su ayuda. Es una cosa bastante grande. Algunos de ustedes están en negocios o en ventas y hacen grandes esfuerzos para sentarse con los que toman decisiones en otras empresas o negocios. Tendrás almuerzos y cenas juntos. Irás a fiestas que realmente no te gustan. Jugarás golf, incluso si no te gusta el golf. Jugarás golf solo para tener algo de tiempo con los tomadores de decisiones de otras empresas con la que quieres hacer negocios. Quieres estar con las personas influyentes. Quieres tener influencia sobre esas personas. En la oración llegamos a sentarnos con quien toma las decisiones más grandes y tenemos influencia sobre él. Aquí está la síntesis de este mensaje. Si te vas únicamente con esto, y espero que lo entiendas hoy, que hay algunas cosas en tu vida, especialmente cuando tienes una visión más allá de tus recursos o más allá de tu habilidad, que es una visión dada por Dios. Hay algunas cosas que no van a entrar en tu vida o venir a este mundo si no oras por eso. Si no oras por eso, Dios no lo hará. Es solo la forma en que Él diseñó el sistema. Pero si oras por eso, podrás ver la mano de Dios en tu vida. A veces, otro desaliento en las oraciones de súplica, pidiendo la ayuda de Dios, diremos cosas como, bueno, pues ¿acaso Dios no tiene mejores cosas que hacer? La respuesta es no, no las tiene. No es como si a Dios no le es posible cuidar de los problemas en otra parte del mundo y también de tus problemas. Dios está fuera del tiempo. Él tiene todo el tiempo del mundo. Hoy vamos a mirar a 3 actitudes que deberíamos traer cuando oramos. Oraciones de súplica. Oraciones para pedir ayuda. Para descubrir estas 3 actitudes, vamos a mirar a esta lectura de los Romanos, que leímos el fin de semana. Los Romanos es la carta de San Pablo a los romanos, la gente que vive en Roma. Romanos pueden ser a veces una carta densa. Hay alguna teología espesa. También hay algunos versos muy alentadores en Romanos. Es donde Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así que los animo a leer la carta de San Pablo a los romanos, porque hay tantos versos alentadores en esa carta. Esto es lo que Pablo dice en el pequeño pasaje que leemos el domingo. Él dice, pues aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Romanos capítulo 8. Pablo, al hablar de cómo nos relacionamos con Dios, dice que hay un par de actitudes equivocadas que traemos a esa relación. Él dice, ustedes no recibirán el espíritu de esclavitud. En una relación maestro-esclavo, todo es obligación. Si tú eres el esclavo, tú simplemente le debes a tu amo todo. Aquí se trata de una obligación. A veces le traemos un espíritu de esclavitud a Dios
que no es lo que Él quiere para nosotros. Creemos que Dios es todo acerca de una obligación. Debes hacer esto o no podemos hacer eso. Al preparar el mensaje, pensé en la parábola del hijo pródigo, en especial en el hermano mayor. El hijo pródigo se va, gasta su dinero en vivir, él vuelve al padre, el padre hace una fiesta. ¿Qué pasa con el hermano mayor? Él se molesta, se enoja. Él dice, todos estos años que he trabajado para ti y nunca me hiciste una fiesta. El padre responde, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Hijo, tú podrías tener una fiesta en cualquier momento que desees. Estás pensando en ti mismo solo como un esclavo, trabajando por obligación. A veces nosotros traemos ese espíritu a la oración. Pablo dice, cuando tú hablas de tu relación con Dios, no es un espíritu de temor. No tienes por qué ir delante de Dios con miedo. En cambio, él dice que tienes un espíritu de adopción. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres la hija de Dios. Para entender este tipo de adopción a la cual Pablo se refiere, tenemos que limpiar un poco nuestros prejuicios culturales sobre la adopción. En nuestra cultura, por lo general, la mayoría de las parejas y personas que van a adoptar, adoptan un bebé. Ellos quieren un bebé para que puedan formar, moldear y dar forma a su carácter. Pero en los tiempos romanos, los romanos a los que Pablo les escribe, tenían adopción, pero no era de esa naturaleza. Se utilizaba principalmente si una persona con riqueza o medios quería transmitir esa riqueza, esos medios o ese poder a la siguiente generación. Ellos podrían considerar a sus hijos poco aptos o tal vez no tenían ningún niño. Entonces, ellos adoptaban un adulto completamente desarrollado, que fuera de la próxima generación, a quien poder dar su poder, su autoridad, su riqueza, sus posibilidades. El ejemplo más famoso de esto es Julio César, quien adoptó a Octavio Augusto para darle su poder cuando muriera. Así que Pablo está diciendo que Dios te confía con sus recursos. Tú tienes el espíritu de adopción. Y continúa diciendo, no recibiste un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de cómo somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Hemos sido adoptados por Dios, por lo que le llamamos Abba, Padre. A veces decimos, Padre nuestro, y nos volvemos insensibles a eso. Tenemos la oportunidad de llamar a Dios Padre. En el Islam, un musulmán se ofendería por eso. Dios está lejos, Dios es distante, tú no tienes ese tipo de intimidad con Dios. Pero como cristianos se nos ha revelado que Dios es nuestro Padre. Se dice que Francisco de Asís se detenía y meditaba sobre este hecho durante horas. Él decía, Padre nuestro, y reflexionaba sobre la profundidad de eso. La palabra Padre no es suficiente. Nota que Pablo dice, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que significa papá o papito. Cuando mi esposo Rey llega a la casa del trabajo, nuestras niñas le dicen, no dicen, oh padre, estás en casa. Ellas le dicen, papá, estás aquí. Papá, papito, hay intimidad. Llamo a mi papá, papi. Yo no lo llamo padre. Tenemos la oportunidad de llamar a Dios Abba, papá. Y esto revela una de las actitudes que tenemos que traer ante Dios en nuestra oración de súplica. Tenemos que llegar con confianza delante de Dios, porque Él es nuestro Abba, Padre, Papá, Papi. En la historia de Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos, este increíble milagro, un milagro sorprendente. Su oración es simple de antemano. Jesús se presenta ante Dios y levanta las manos y dice, Padre, te doy gracias porque me escuchas. Sé que siempre me escuchas. Él levantó a Lázaro de entre los muertos con ese tipo de oración simple. Él expresa confianza en su Padre Celestial.
Cuando se trata de una visión dada por Dios para nuestra vida, tenemos que expresar esta confianza. Y puedes incluso comenzar a expresarla dándole las gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Eso es una gran prueba. Eso es un gran acto de fe. Padre, sé que mis finanzas no son lo que deberían ser, que mis deudas son grandes, pero te doy las gracias, pues sé que me vas a llevar a un lugar donde voy a salir de la deuda. Papá, sé que mi matrimonio no es lo que debería ser, pero te doy las gracias, mi Señor. Sé que no vas a llevar a donde nuestro matrimonio esté en un lugar mejor. Padre, que mis notas no son lo que deberían ser, pero te doy las gracias, porque me vas a llevar a tener disciplina para sentarme y estudiar. Expresa tu confianza en que Dios te está llevando a mejores lugares. Una pequeña advertencia. Sean conscientes de ello, por si acaso, y si que yo lo he usado, no añaden si es tu voluntad, oh Señor. Es cierto que hay momentos para orar por la voluntad de Dios. Eso es obvio. Es algo que tenemos que hacer. Pero a veces lo utilizamos por si acaso. Oramos por algo, deseamos algo y luego oramos, si es tu voluntad, oh Dios. Y realmente lo que estamos diciendo es que no estamos muy seguros de que vas a hacer esto, Padre. Oremos con confianza. Sabes que estás hablando con tu Abba, Padre, Papito. Pablo sigue y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8. Somos hijos de Dios y por tanto Pablo dice que somos herederos. Como herederos, Dios es dueño de todo el mundo. Él es dueño de todo y nos lo quiere confiar a nosotros. Hemos de recibir nuestra herencia. Hemos de recibir las riquezas de nuestro Dios. Y cuando viene el tema de cómo debemos acercarnos a Dios en oración, yo diría que tenemos que orar específicamente. Debido a que Dios es dueño de todo el mundo, pero que es exactamente lo que le estamos pidiendo a Dios que haga. Como dijimos en la primera semana, oraciones vagas son oraciones seguras, pero las oraciones audaces son muy específicas. Para orar audaz y valientemente, oramos muy específicamente. ¿Qué le estamos pidiendo específicamente a nuestro Padre Celestial que haga para nosotros? ¿Qué riquezas queremos aprovechar? Es por esto que es tan importante para poner carne a tu visión, porque entonces puedes orar específicamente. Cuando oras, Dios, no me gusta mi trabajo, quiero estar en un lugar donde pueda usar mis talentos, y tú le dices a Dios los talentos y dones que deseas utilizar. Estás poniendo carne a tu visión, estás pidiendo muy específicamente lo que quieres que Dios haga. Si hay una relación que se ha roto y estás orando por sanidad y le dices, Dios mío, solo quiero tener un tiempo para volver a reconectarnos en algún nivel. Ayúdanos a tener una conversación de 15 minutos. Estás orando específicamente. Si se trata de tu empresa o tu profesión y sabes que hay grandes problemas en la cultura, grandes problemas en la forma en que tu profesión se hace, hay corrupción. Tú estás orando, Dios, quiero ser una fuente de luz aquí. Oras específicamente por oportunidades para influir. Pon carne a esa visión. Pon carne en tu visión y puedes orar muy específicamente por ella. Y Pablo concluye diciendo, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si solo sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Romanos capítulo 8. Cualquier visión dada por Dios a veces va a requerir sacrificio y sufrimiento. Vamos a tener que actuar de alguna manera. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero cuando se trata de la oración, creo que significa que tenemos que orar
insistentemente por eso. Oramos con confianza, oramos específicamente y persistimos en nuestra oración. Como seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando, la carga de nuestro corazón se va a poner un poco más pesada. Vamos a sufrir un poco al saber que esta cosa que podría y debería estar en nuestra vida todavía no existe. Pero la oración persistente es tan importante. Nos ayuda a comprender la forma de aumentar el deseo en nuestro corazón por cosas buenas para nuestra vida. La oración persistente también nos ayuda a reorientarnos y asegurarnos de que estamos orando en alineación con la voluntad de Dios. En tu grupo pequeño puede haber esta pregunta: ¿cómo sé si estoy persiguiendo una visión que honra a Dios? Podríamos hacer una serie entera sobre esto y podríamos contestar en un montón de maneras diferentes. Pero una cosa que te puedo decir es que si comienzas a orar por algo y estás orando en la dirección equivocada y sigues orando, Dios te moverá a la dirección correcta. Dios te va a dirigir a medida que sigues orando y sigues orando. Otro elemento importante de la oración persistente es que purifica nuestros corazones. A medida que perseveras en la oración y sigues orando y sigues orando y sigues pidiéndole a Dios, purificarás tu propio corazón. Algo por lo que he estado orando hace poco tiempo es una buena cosa que va a pasar. Pero cuando estaba orando y escribiendo en un diario sobre esto, me di cuenta de que tenía algunos motivos mezclados. Mi corazón no está completamente puro cuando se trata de esto. Hay algunos motivos egoístas y solo digo: Dios, purifica mi corazón. Podía sentir el Espíritu Santo pidiéndome que orara esta oración. Así que a medida que perseveras en la oración y le pides a Dios por estas cosas, también estás purificando tu corazón. Oremos con confianza, oremos específicamente, oremos persistentemente. Hay algunas cosas que Dios nos va a hacer a menos que ores a ellas o por ellas. A menos que ores, no verás la mano de Dios. Esa es la manera en que Dios ha establecido el sistema. Así que quiero animarlos esta semana a que se tomen un poco de tiempo para orar muy específicamente y con mucha confianza por la visión que honra a Dios en tu vida. Tal vez incluso orar con tu familia. Reúnete con tu familia y amigos. Reúnete y ora con tu grupo pequeño esta semana. Ora tú mismo. Consíguete un diario o simplemente siéntate en tu carro y siéntate en silencio a tomar un café en la mañana. Ora a Dios. Por favor, trae esta buena cosa a mi vida. Porque hay algunas cosas que Dios no va a hacer a menos que ores por ellas. Si no oras por ellas, Dios no las hará. Pero si oras, verás la mano de Dios en tu vida.